Buenas tardes, mi nombre es Jessica Detmastut. Este video es en cumplimiento de la asignatura de Desarrollo de Proyectos Docentes, donde hablaré sobre el segundo apartado de la obra de La Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Este segundo apartado se titula Enseñar no es transferir conocimientos. A modo de introducción, el autor nos señala que el trabajo del profesor dentro del aula de clases debe de ser actuando según las indagaciones, según la curiosidad y las preguntas de los alumnos. También dar pie a inhibiciones, a ser un profesor crítico e indagador, inquieto ante la tarea que se tiene, aplicando también la teoría, en vez de dejarlo solo en algo memorístico. En este caso, la obra tiene 9 apartados, que son los siguientes. Enseñar exige conciencia del inacabamiento. Enseñar exige reconocimiento de ser condicionado. Enseñar exige a la autonomía, exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige buen juicio. Enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. Enseñar exige la aprehensión de la realidad. Enseñar exige alegría y esperanza. Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Y finalmente, enseñar exige curiosidad. Respecto a enseñar exige conciencia del inacabamiento, el autor nos menciona la siguiente frase: donde hay vida, hay inacabamiento, lo que denota la naturaleza del ser humano como ser inacabado. En ese sentido, se sigue la concepción de que los elementos de una u otra manera contribuyen a la existencia. Son precisamente aspectos enseñables, como por ejemplo el lenguaje, la cultura, la comunicación, etc. De esta manera, recordamos que el ser humano fue creado y fue creando su mundo, al ir nombrando las cosas como hacían, como una acción que él hacía, fortaleciendo así el entendimiento y la creación consciente de lo que es la comunicación. A su vez, surge el reconocimiento de la naturaleza eminentemente ética, dado que, según el autor, ya no fue posible la existencia humana sin las acciones como la decisión, como la lucha, el hacer política, todo ligado a la creación propia del mundo. Ahora bien, enseñar exige el reconocimiento a ser condicionado. Los seres humanos somos conscientes del inacabamiento, y esta frase el autor nos refleja que a pesar de que somos seres inacabados, esta condición puede ser superada gracias a la constante enseñanza y partida y recibida. Como seres humanos es percibido que construimos nuestra presencia en el mundo, saliendo del aislamiento y enfrentándonos a las influencias sociales para al final pues lograr ser nosotros mismos. Con la conciencia de nuestra condición inacabada, podemos nosotros reconocer que es necesaria nuestra inmersión en un permanente proceso social de búsqueda, añadiendo que somos seres instrumentales con una formación ética permanente. Uno de los aspectos que resaltan de ese apartado es respecto a la condición del ser humano, el cual descrita por el autor plasma que somos nosotros seres abiertos a la búsqueda, que somos curiosos, que somos programados, pero programados para dar paso al aprendizaje. El tercer apartado se llama Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. En este apartado nos queda más que claro que es importante que el educador esté consciente de respetar la autonomía del educando, debido a que este respeto es un respeto imperativo ético y no solamente es un favor. Con esto, las características del educador no deben de menospreciar al educando ni en su manera de ser, ni en su curiosidad, ni en su inquietud, pues de lo contrario se habla de una transgresión hacia los principios éticos de nuestra existencia. Y en este caso, el autor nos menciona dos tipos de profesores que pues no cumplen con estas características, que es tanto el profesor autoritario como el profesor permisivo, que de cierta manera no intervienen o no respetan lo que es la autonomía del ser del educando. Por otra parte, enseñar exige buen juicio.
En este caso, el ejercicio del buen juicio se hace con el cuerpo de la curiosidad. Al respecto, el autor nos recuerda que para lograr un buen juicio es necesario dar libertad a nuestras capacidades de indagación, de comparación, de duda y de verificación, pues dado que el buen juicio es necesario para algo más allá de solo la orientación o la fundamentación en las evaluaciones morales que hacemos constantemente. Junto con el buen juicio, una práctica adecuada, una práctica docente adecuada se fundamenta en condiciones favorables, como por ejemplo condiciones higiénicas, condiciones espaciales, estéticas, entre otros, que pues como podemos observar no guardan tanta relación con el espacio pedagógico, pero sí influyen mucho con esta actividad. Siguiente, enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de los educadores. En este caso, la lucha de los profesores en defensa de sus derechos es importante en la práctica docente, ya que se fundamenta en una práctica ética y está estrechamente ligado con la actividad docente en su totalidad. De nada serviría, como bien comenta el autor, que la lucha sea realizada que no sea realizada para el bien de los educadores, y con lucha no habla específicamente de una pelea o de un conflicto, sino de una reinvención de lo que es la forma histórica en la cual se ha luchado. El apartado número 6, enseñar exige la aprehensión de la realidad, nos habla respecto a que los seres humanos somos los únicos que llegamos a ser capaces de aprender, tanto histórica como socialmente. Y tampoco podemos olvidar que como seres humanos somos capaces de construir, de reconstruir, de comprobar para realizar cambios y demás acciones en pro de una mejora, olvidando en determinado momento el riesgo que esto pudiera significar. Es así que el autor nos menciona que la práctica educativa demanda la existencia de sujetos, de dos tipos de sujetos. Uno que al enseñar está aprendiendo y el otro que al aprender está enseñando. El séptimo apartado se llama enseñar exige alegría y esperanza, y recordemos que la esperanza forma parte de la naturaleza humana. Esta esperanza, esta naturaleza recae en que tanto el profesor como el alumno pueden aprender, pueden enseñar, pueden ser inquietos, pueden producir y resistir de igual forma a obstáculos que pueden oponerse a lo que es la alegría. Y estas acciones es necesario recordar que lo pueden hacer juntos. Es importante que el profesor no dé cabida a situaciones que puedan bajar o traer desesperanza, lo que comúnmente sucede con nuestra naturaleza humana, que entra la desesperanza. El penúltimo apartado se llama enseñar exige la convicción de que el cambio es posible. Relacionado con el apartado anterior, el autor nos ilustraba la frase ¿qué hacer? La realidad es así, situándola en un contexto donde existe desigualdad, donde también existe miseria para algunos y abundancia para otros. Entonces el autor nos insta a concientizar la idea de que nosotros, al estar dentro del mundo, nos relacionamos con él y somos nosotros quienes podemos dar pie al cambio en múltiples facetas. Entonces, esa es la importancia, o aquí recae la importancia de no pasar a la desesperanza, de no dar pie a la desesperanza, sino que pues nosotros somos capaces de poder intervenir en el cambio de estas realidades. Una de las frases centrales que este apartado menciona y que en lo personal me gustó mucho es la siguiente: programados para aprender e imposibilitados de vivir sin la referencia de un mañana. Donde quiera que haya hombres y mujeres, habrá siempre que hacer, habrá siempre que enseñar, habrá siempre que aprender. Finalmente, el apartado número 9 habla sobre la exigencia de la curiosidad en la enseñanza. A los principios del apartado, el autor nos menciona mucho este término y nos dice que la importancia de respetar la autonomía del ser del educando conlleva también el respeto a su naturaleza curiosa, naturaleza que en este caso todos por ser seres humanos compartimos. En ese sentido, la curiosidad es nuestra piedra fundamental, puesto que con ella nos permite cuestionarnos, podemos conocer, podemos actuar y reconocer. En este caso, la curiosidad conlleva la imaginación, la intuición, las emociones, así como la capacidad de poder conjeturar, de comparar, para que nosotros podamos participar en la búsqueda del perfil
del objeto, del hallazgo en su razón de ser. Finalmente, si como docentes silenciamos lo que es la curiosidad, es decir, si no lo consideramos dentro de nuestra práctica, negaríamos entonces nuestra propia curiosidad, por lo que el educador no puede silenciar esta curiosidad del educando, vuelvo a repetir, porque estaría negando su propia curiosidad. Finalmente, como conclusiones, puedo terminar con estas mencionando primeramente que el deber del profesor no solo es respetar la dignidad del educando, sino también es respetar su autonomía, su identidad de proceso, para así lograr una efectiva práctica educativa y no caer en lo que es el autoritarismo, sino tener autoridad, como también nos menciona el autor. Y en segundo, como veíamos, el título de este apartado es enseñar no solo es transferir conocimientos, el autor nos da la respuesta de que enseñar va más allá de transmitir conocimientos. Es el poder crear las posibilidades para que se produzca o se construya el conocimiento en actividad propia del educando. Muchas gracias por su atención.